Feliz sábado, queridos hermanos. Su hermano en Cristo, Giovanni Moreno, les saluda desde acá de la ciudad de los Andes. Un gusto poder compartir con ustedes la lección del día martes, el tópico que lleva por título Un nuevo refugio seguro. La primera pregunta nos dice, ¿dónde fue Felipe como misionero y con qué resultados? Esto vamos a verlo relatado en Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8, que vamos a leer. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El versículo 8 nos dice, ¿no? El resultado, ¿no? Así que había gran gozo en aquella ciudad. La subpregunta nos dice, ¿qué revela esto sobre las almas en lugares aparentemente deprimentes, ¿no? Y nosotros vemos acá, ¿no? A un judío, ¿no? Acudiendo a predicar, ¿no? En una ciudad de samaritanos. Vemos que realmente él estaba preparado, ¿no? En el sentido de que Jesús mismo, ¿verdad? Se había aproximado a los samaritanos, ¿no? Para darles las buenas nuevas de salvación. Entonces, esta lección, ¿no? Había acabado profundo en los apóstoles, ¿verdad? En los discípulos de Cristo. Entonces, con su propio ejemplo, ¿no? Con amor, con bondad, con el deseo de hacerles bien, había conquistado su corazón. Su terreno había sido preparado para sembrar la semilla. Y ahora, un mensajero del Salvador, en este caso Felipe, había acudido a predicarles de Cristo, ¿no? Un personaje no desconocido para los samaritanos, y vemos que fue una cosecha de una preciosa mies, ¿no? Acá nos menciona en la última parte de la nota, dice, cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, ¿no? por la persecución, algunos hallaron seguro asilo en Samaria, ¿no? Entonces habían conquistado el corazón, ¿no? Jesús había conquistado el corazón de los samaritanos, ¿no? Y ellos recordaban esto, Jesús no era un personaje desconocido, y uno de los mensajeros, ¿verdad? En este caso Felipe, les predicó de Cristo, ¿no? Y ellos escuchaban atentamente, veían las señales, veían los milagros, y vamos a ver más adelante cuál fue el resultado, ¿no? Que muchas personas realmente se bautizaban, ¿no? Vamos a ver la segunda pregunta, dice, relata la historia de un bautismo inusual en ese lugar. Y vamos a ver qué nos dice Hechos 8, 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y tenía atónita a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, pero con sus artes mágicas les había tenido atónitos por bastante tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, perseveraba junto a Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces aquí vemos el bautismo inusual de un mago, ¿no? De alguien, como bien menciona en la nota, ¿no? Que se había sometido voluntariamente a la influencia satánica con el propósito, con el deseo de tener poder sobrenatural. Entonces Satanás aquí no entraba en conflicto con él. Vemos que realmente, como nos dice la nota, esta categoría de personas, dice, pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, ¿no? Como los magos, Simón, Elimas y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos, ¿no? Vamos a ver la pregunta C. Dice, ¿por qué la ayuda de Pedro y Juan era tan vital ahora? Bueno, en Hechos 8, 14 al 17 nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces,
Nos menciona en la nota también algo muy importante. El Espíritu de Dios estaba a la espera de iluminar a las almas y convertirlas a la verdad. Entonces aquí vemos la parte humana, ¿no? Como misionero, Felipe había acudido a esta ciudad, ¿no? Ciudad enemiga, por así decirlo, ¿no? Pero que en armonía con lo que el Señor Jesús les había encomendado, no solo de palabras, sino también con su propio ejemplo y cómo había conquistado sus corazones. Entonces ahora estaban cosechando una gran mies, ¿no? Y los apóstoles acudieron en auxilio, Pedro y Juan, ¿no? Vemos que ellos habían recibido a Cristo, ¿no? Por la fe, habían recibido a Cristo por la fe, habían sido bautizados en su nombre y ahora realmente descendieron estos dos apóstoles orando para que descendiera el Espíritu Santo de ellos, sobre ellos también, ¿no? Y vemos que oraron y después que hicieron, les imponían las manos y entonces ahora sí recibieron el Espíritu Santo. Entonces se complementa realmente la tarea misionera, ¿no? La tarea evangélica. Entonces vemos que en el día martes una lección muy preciosa. El Señor nos ayude para poner en práctica y seguir siempre el método de Cristo, ¿no? Para así conquistar primeramente los corazones y poder sembrar la semilla de la palabra de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos, ayudarnos y capacitarnos cada día con su Santo Espíritu para hacer esta obra fielmente. Amén.